Muy buenas tardes a todos. La ley de concertación tributaria que está vigente desde el 1 de enero del año 2013, en su título 1, capítulo 5, tiene consignado los precios de transferencia. Posteriormente se dio un plazo y finalmente en la ley 922 se estableció en el artículo 303 que la vigencia de la ley de precio de transferencia iba a ser a partir del 30 de junio del año 2017. Es decir, que desde el 30 de junio del año 2017 los precios de transferencia están vigentes en Nicaragua. ¿Qué pasa así? Que hasta la fecha hay una ausencia del reglamento de los precios de transferencia. Y hoy presentamos un trabajo que ha realizado el doctor licenciado Silvio Iván Bendaña sobre una propuesta de precio de transferencia que sería la hoja de ruta, ¿verdad?, para implementar ese reglamento basado en ese título 1, capítulo 5 de la ley 822, ley de concertación tributaria, tomando en cuenta, por supuesto, los principios de la OCDE y las mejores prácticas internacionales, para garantizar que las transacciones intercompañía cumplan con el principio de plena o libre competencia. Estaríamos, ¿verdad?, transformando la incertidumbre legal en confianza legal y predictibilidad, ¿verdad?, operativa de los precios de transferencia en Nicaragua. Quiero comentarles que en este trabajo, en esta presentación, en un comienzo, que cuando hablamos de esta presentación, pues originalmente habíamos dicho que la presentación iba a ser, por supuesto, correr a cargo del doctor Bendaña y yo. Pero les quiero contar una anécdota muy personal. Hace muchos años, en una empresa hicieron un trabajo de reingeniería y yo trabajé en eso y al final mi cargo quedó en el aire, ¿verdad? Entonces mi mujer, yo digo pues de que me pidieron la renuncia en ese trabajo, lo digo elegante, lo he dicho elegantemente, pero mi esposa me dice siempre, no, me dice, te corrieron. Entonces aquí, esto lo traigo a colación porque ahora con este trabajo con Silvia Iván, pues realmente íbamos los dos, pero en la elaboración de las diapositivas nos dimos cuenta que todo este trabajo le corresponde al doctor Bendaña, así que se lo debo a ustedes, pues, doctor Bendaña. Gracias. Buenas tardes. Dos cosas de introducción importantes sobre la posible o la intención de que se reglamenten los precios de transferencia en Nicaragua. Uno es que las leyes tributarias son leyes especiales, pero dentro de las leyes tributarias que son especiales existen unas que son generales y otras especialísimas. Por ejemplo, los códigos tributarios, los códigos fiscales y leyes tributarias estatutarias son leyes generales, pero en cambio, cuando se legisla para los impuestos de forma separada, ya son leyes especialísimas. La ley de concertación tributaria vigente desde el año 2013 ha instituido las normas legislativas sobre precios de transferencia que están pendientes de reglamentarse. El otro punto aclaratorio o de introducción es que las leyes que las dicta un órgano legislativo por lo general, salvo en casos de excepción que están previstas en las constituciones políticas, eh, pueden entrar en vigencia aunque no se reglamenten y aunque el órgano legislativo establezca que se van a reglamentar. Es decir, por sí solas, de acuerdo con la jerarquía que señaló el profesor Madrigal, la famosa jerarquía de las leyes que introdujo Hans Kelsen, un notable jurista austriaco,
pero la tomó de otro autor a la vez. Pero en todo caso, la jerarquía de las leyes indica que la constitución política es la ley primaria de más alto rango, pero en el contexto mundial de hoy en día, pues priman los tratados internacionales a los que se adhieren las constituciones, a menos que en cada país el órgano legislativo impugne el tratado y se salga del tratado, y entonces, porque desde que se consignan o se suscriben los tratados, el país queda sometido a las disposiciones de los tratados. Después de las constituciones políticas de una constitución, en jerarquía siguen las leyes que dicta el órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional en el caso de Nicaragua. Y luego siguen en orden jerárquico los reglamentos que los establece la presidencia. Son decretos ejecutivos o presidenciales que reglamentan la ley, y eso significa que amplían normas de la ley sin desnaturalizarlas, y más bien son aclaratorias o para facilitar el cumplimiento. Generalmente los reglamentos son de carácter procedimental, aclaratorio, o de normas que completan las leyes en aspectos que no están bien claros. ¿Qué ocurre con la falta de reglamento de los precios de transferencia en Nicaragua? Ocurre lo siguiente, que en todos los países, y vamos a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, que es parte de Centroamérica, de la región centroamericana, pues han, excluyendo Belice, que es un caso separado, todos los países centroamericanos que han aprobado, que han adaptado los precios de transferencia, han reglamentado, y si no han reglamentado esas leyes, las han desarrollado por medio de disposiciones administrativas de forma prolífica. Por ejemplo, Guatemala inserta las normas de precios de transferencia en la ley de impuestos sobre la renta, y en su reglamento tiene insertas también las disposiciones reglamentarias. Costa Rica igual, Panamá igual, El Salvador está lleno de una serie de disposiciones administrativas prolíficas, igual que Costa Rica, que también tiene su reglamento. Una cosa curiosa en estos países es que normalmente la reglamentación de los precios de transferencia más bien es un instrumento regulatorio de las normas de la ley para el cumplimiento, para el adecuado cumplimiento, porque hay dos aspectos contrapuestos de los precios de transferencia en cuanto a los usuarios. Los usuarios de precios de transferencia son el contribuyente y la administración tributaria. ¿Cuáles son los aspectos contrapuestos? Son que por parte del contribuyente el cumplimiento, y por parte de la administración tributaria la verificación de ese cumplimiento. En esa materia, pues la ley de concertación tributaria que regula los precios de transferencia del artículo 93 al 106, y también en el artículo 6, en el 48, en el 46. Bueno, hay otras disposiciones sueltas en la misma ley de concertación tributaria que tratan de los precios de transferencia. Artículo 7 sobre el domicilio, y el 8 y el 9 también sobre las partes vinculantes, que también forman parte de las normas internacionales sobre precios de transferencia. Entonces, cumplimiento y verificación son dos aspectos, aunque son aparentemente contradictorios, que dan la pauta para que se desarrollen las normas de la ley y se reglamenten en la ley, en el reglamento, y se inserten en la ley, en el reglamento de la ley de concertación tributaria. Ahora vamos ahí. Se nos ocurrió, bueno, más bien al colega Benjamín se le ocurrió insertar ahí unas frases interesantes sobre precios de transferencia, para que de entrada sepamos que los precios de transferencia no es matemática, no son
ni matemática pura, ni ciencia, ni nada por el estilo. Son aproximaciones a a una razonable determinación de precios equilibrados entre partes relacionadas o vinculadas, sobre todo de países sobre todo empresas multinacionales que provienen de países que crean sucursales, subsidiarias, etcétera, y que se llevan la mayor parte de las utilidades de la ganancia. Estas frases son, ¿qué pasó con la frase? Estas dos frases son: en precios de transferencia, la única certeza que no se puede permitir es la incertidumbre. Es decir, para que los precios de transferencia suministren un criterio o una certeza razonable de que los precios están calculados de forma equitativa y que no hay un contribuyente perjudicado de un país y favorecido el de otro país, o el fisco de un país y favorecido el de otro país. Entonces, lo que no se permite en precios de transferencia, de acuerdo con esta frase de un autor de un libro de política fiscal moderna, es que no haya incertidumbre, que haya cierto grado de certeza en cuanto a la determinación de los precios de transferencia en cada caso. Y la otra, que es todavía más importante, que es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que también aquí hacemos una pequeña aclaración, que en la mayoría de los países, y eso es tomado de una mala dicción mexicana, que le dicen OCDE. OCDE sería que la sigla tenga una O, una C y una D. Se debe leer OCDE, se debe decir OCDE, sí, OCDE, decirle las cosas como son. No le voy a decir a Pedro, y quedarme con la R, no, Pedro. Y la otra es que también pulula un vicio de dicción o de mala traducción española de las normas sobre precios de transferencia, y es que mucha gente dice los comparables aquí, los comparables allá. ¿Qué comparables? ¿Ah? Entonces hay que definir, porque ese es un adjetivo, y el adjetivo, para que tenga sentido, debe ir junto a un nombre al que califica. Precios comparables debe ser la expresión correcta. Precios comparables. Bueno, son unos temas, pero no tan importantes, pero sí vale la pena expresarse mejor. Vamos a ver la situación actual de los precios de transferencia. Nicaragua fue el último país en Centroamérica que adoptó los precios de transferencia. ¿Cuál es la fuente de los precios de transferencia? Bueno, todo emana del poder económico. 32 países formaron la OCDE, ahora se han incorporado más, que se sí, hay 6 más, porque, por ejemplo, Costa Rica es el único país centroamericano que está adscrito a la OCDE. Brasil, en Sudamérica, ¿cómo se llama el otro país? Chile, sí, y México. Bueno, México fue el primero porque ahí se creó la OCDE, ahí se institucionalizó, y fue la primera sede de la OCDE, que ahora está en París, a la cual con mucha fui con mucho entusiasmo, participé en una de las conferencias internacionales sobre fiscalidad internacional en el año 93, algo así. Interesante, porque se estaban gestando la formación de las normas de precios de transferencia. Por el año 95 la OCDE ya empezó con el proyecto. En el año 2017 ya publicó la OCDE por primera vez las directrices sobre precios de transferencia, que son todas las guías, todas las normas sugeridas. No son de carácter obligatorio para las legislaciones, para el ordenamiento jurídico de cada país, sino que son normas de referencia. ¿Pero en qué reside su carácter obligatorio? Pues simplemente en la comparabilidad. Es como que digamos acá en Nicaragua, yo prefiero formular mis estados financieros conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados antes de las normas internacionales de contabilidad.
eso no tiene sentido porque no se podrían comparar con las normas de las normas internacionales de información financiera porque no habría comparabilidad. Por lo tanto, los países tienen que adoptar, se ven obligados a adoptar medidas y normas de precios de transferencia para poder comparar los estados financieros y la información en un mundo globalizado en que la economía mundial pues está cada vez expandiéndose más y, y entonces se requiere comparabilidad. Por eso existe, que no sé si ustedes tienen noticia de que las actividades económicas, hay un código mundial de miles de páginas donde están clasificadas las actividades económicas para todos los países y así se miden las estadísticas. Por ejemplo, tenemos un código aduanero uniforme centroamericano para armonizar la tributación aduanera y así por el estilo. De manera de que los países deben terminar adoptando precios de transferencia o reglas de cálculo similares como por ejemplo Brasil. Brasil ha adoptado otros criterios de cálculo de precios de transferencia porque la OCDE ha propuesto cinco métodos de cálculo de precios de transferencia. Argentina propuso hace tiempo el llamado sexto método, que la OCDE no lo acepta. Ahora, estos precios de transferencia son procedimientos de cálculo para medir ¿qué cosa? La base imponible de empresas vinculadas entre sí, sobre todo si esas empresas son de procedencia extranjera y que tienen vinculación económica con empresas que están operando en nuestros países en su proceso de desarrollo. La frase, por favor, me falta la frase de la OCDE, que esa es la más importante. La frase de la OCDE sobre precios de transferencia. Dado que la determinación de precios de transferencia no constituye una ciencia exacta, no siempre será posible determinar un único precio correcto de plena competencia. Es decir, puede incurrirse en error dependiendo de los criterios que adopte quien está midiendo los precios de transferencia. ¿Y por qué? Porque hay, por ejemplo, el precio más común que se puede medir es comparar precisamente los precios de servicios y de bienes similares con una empresa que opera de forma independiente y no tiene un vínculo económico de dependencia de la casa matriz o de un proveedor. Y entonces esa es la forma más elemental, pero hay otra serie de precios que vamos a ver, de métodos de precios de transferencia. Brasil no ha adoptado los precios de transferencia sino otros métodos. Y Argentina con el sexto método les decía que tiene otro enfoque distinto y es grabar las importaciones. Y es más, grabar las exportaciones por anticipado. Ustedes saben que se puede exportar con precios futuros, ¿verdad? Por ejemplo, el café, el azúcar, se colocan en el mercado a determinado precio con el riesgo de que se aumente el precio o si baja el precio posteriormente. Pero el sexto método lo graba y todavía no son operaciones realizadas. Ese es un inconveniente, pero se está aplicando en Argentina plenamente y no hay ninguna violación porque son sus normas regulatorias propias siempre que eh, concluyan que hay una cierta certeza de que esos precios razonablemente miden, ¿verdad? La capacidad, la capacidad las administraciones tributarias para poder decir que sí, esta es la ganancia que le queda al importador y esta es la ganancia que le queda al exportador hacia el país que importa. Bueno, el núcleo de los precios de transferencia es el principio de plena o libre competencia. La OCDE le llama principio de plena competencia, pero hay países como Nicaragua y otros que le llaman precio de libre competencia, pues más o menos. La referencia consiste en que el precio de libre competencia o de plena competencia es aquel
por el que se paga en condiciones libres entre adquirente consumidor y el proveedor que suministra los bienes o presta servicios. Ese es el núcleo de los precios de transferencia. Entonces, se comparan esos precios de libre competencia con los precios que hay entre las partes vinculadas. Ahora, ahí también hay otra variante terminológica. Por ejemplo, en Nicaragua y en otros países se le llama partes relacionadas, pero la OCDE tiene la expresión partes vinculadas. ¿Cuáles son las partes vinculadas? Aquellas empresas que tienen relaciones comerciales de exclusividad con determinados clientes o que tienen inversiones o tienen control administrativo que hace que los precios se los imponga la casa matriz o el proveedor que tiene el dominio económico o el control gerencial o administrativo de esta empresa, que por lo general están fincadas en países como el nuestro en vías de desarrollo. Entonces, lo que se pretende con la medición de los precios de transferencia es que el fisco de cada país reciba equitativamente la tributación que le corresponde para que ésta no le quede al país dominante, a la empresa dominante del país que controla a la empresa subsidiaria. Bueno, acá escribimos la fundamentación de los precios de transferencia, cuyo núcleo principal es el centro, alrededor del cual gravitan todos los métodos de cálculo de precios de transferencia. Es el principio de pleno libre competencia, los precios vinculados, de las partes vinculantes o relacionadas que ya dijimos, y los métodos de calcular o determinar esos precios de transferencia de forma comparativa, y también las declaraciones de información que están obligados los contribuyentes a presentarles a la administración tributaria de cada país. Y esa disposición última está en el artículo 105 de la ley, pero es solamente una obligación que no está bien expresada, bien completa, porque hay que decirle cuándo hay que cumplir esa obligación, cuál es el procedimiento para cumplirla y cuál es el contenido principalmente de la obligación, aunque la ley la señala, pero el reglamento completa todos esos datos que no están en las normas legislativas, tienen que ser objeto de normas reglamentarias. Así es que si la tendencia para la aplicación de los precios de transferencia para ser cumplidas por los contribuyentes obligados y para ser verificadas por las administraciones tributarias no cuentan con reglamento, esa tendencia nos va dejando rezagados a Nicaragua en el sentido de que no contamos con normas reglamentarias para poder valorar, para poder calcular los precios de transferencia, porque los métodos en sí no son completos. Se requieren otra serie de formaciones que por lo general están localizadas en despachos internacionales que se dedican a recabar las estadísticas de precios de transferencia, a los cuales se puede adjuntar uno como miembro, puede ser un suscriptor, como lo son los despachos internacionales de auditoría. Los despachos internacionales de auditoría, cada uno de ellos por su parte tienen modelos de procedimientos para formular los precios de transferencia, pero los van enfocando de acuerdo con las directrices de la OCDE, que es la que detalla en la última edición de las directrices de precios de transferencia, que es del año 2022, hubo una anterior del año 2017, es un documento de 651 páginas, es un documento extenso, bien extenso, y para ahondar más en los precios de transferencia y ver que no es nada de soplar y hacer botella, porque es bastante complicado, a pesar de que la OCDE abunda en esas directrices en ejemplo por cada método. Ahí da los casos como que si estamos en el INCAE o estamos siguiendo un curso de negocios que es a base de casos. Pero aún así hay complicaciones.
De manera de que para contar con los estudios de precios de transferencia, que aún en Nicaragua, en la ley no se mencionan. Lo que se menciona son informes, que hay que disponer de informes. En el reglamento sí los estamos poniendo. Ahora bien, eh, hemos hablado del vacío regulatorio que en Nicaragua es el más, podríamos decir, habíamos dicho la vez pasada que es aproximadamente un 70% de vacío regulatorio porque no hay normas de la cual hacer uso el contribuyente y la administración tributaria. Digamos que en el caso de Nicaragua, del artículo 103 al 105 habla de información, documentación y análisis que los contribuyentes deben entregar a la DGI cuando se les pida según lo que establece el capítulo quinto, el título 1. En igual situación han estado otros países, pero el reglamento ha dicho que eso verdad, de la documentación, información y análisis es lo que se llama técnicamente estudio de precios de transferencia. ETP. Sí, claro. Yo creo algo de los públicos, los terceros, Sí. estados financieros, aunque dice la ley que a pero nosotros somos contadores públicos. La relación de empresa, cuando hay relación, creo que es parte integral de los estados. O en las notas. Una nota en la Sí. nota. O bien adicional. También. Las transacciones en parte relacionadas. Y estamos curando esta. Porque al hacer formalizar, certificar que está registrada en un libro, esa parte relacionada, nosotros estamos dando cumplimiento y no solamente por la ley, sino por hacer integrar los estados financieros. Por lo general, los dictámenes, los informes o reportes, como se le llamen, de los contadores públicos independientes, empiezan a hacer esa referencia al hablar de la creación de las empresas. Se formó así, es subsidiaria de tal y tal y tal empresa. Entonces ahí se puede. Y la norma lo dice, claro. 33. Sí, ahí. Y la norma 33, profesor, es más amplia, más claro. grande, más castiga más los precios de. Claro, claro. Las antiguamente digo yo, pero no tan antiguamente, pero los principios de contabilidad generalmente aceptados eran más sencillos. En un libro apenas, por ejemplo, en los años 70, un actor que se llama Paul Grady publicó esa obra que se llama Inventario de los principios de contabilidad generalmente aceptados, donde estaban todos los principios en un solo libro. En cambio, las normas internacionales que viven reformándose complican las cosas, porque cualquier norma que usted lea, al comienzo dice conceptos, definiciones y vuelve a repetir más adelante lo mismo. Tienen ese vicio de repetitivo y eso complica, y sí, y eso complica más y eso pues favorece en cierto modo a los despachos porque son los que viven, ¿verdad? Documentándose y entonces ya anuncian, por ejemplo, los precios de transferencia, las auditorías, pero es una complicación ahora terrible que antes no se miraba tan marcada como ahora, con las NIF, empezaron con las NIF, las complicaciones, y siguen con las NIF. Bueno, y ahora esa división, ¿verdad? Para las pymes y para las full NIF se hacen bastante complicadas las cosas. Bien, ahora, entonces. Tal vez efectivamente sí. Las NIA hablan de las partes vinculantes, ¿verdad? Vinculadas. Sí, ¿verdad? Sí. Habla, o sea, que el auditor tiene que revelar algo de eso, ¿verdad? Así es. Principio de revelación. Sí. Principio de revelación suficiente. Bueno, entonces aquí hay una pequeña, un pequeño comentario que hizo el profesor alrededor
del problema del reglamento. Cuando él dice, la ley dice qué, pero no dice cómo. Y en efecto, el qué es la norma que hay que cumplir, pero no dice el cómo. Y el cómo es el procedimiento que debe estar consignado en el reglamento de los precios de transferencia. Y entonces dice el criterio técnico de comparabilidad que hay que desarrollar mejor en el reglamento, los métodos, que así lo estamos proponiendo. Eh, el umbral, es decir, hasta dónde llega, cuál es el alcance, hasta dónde es posible que ese procedimiento pues se deba cumplir o no se deba cumplir. El contenido del estudio técnico, los ETPT o EPT, se llaman abreviadamente los estudios técnicos. En Nicaragua ya se ha acostumbrado a que cada año, porque lo exige la Dirección General de Ingresos, que todas las empresas eh, contraten estudios de precios de transferencia y que los tengan listos para cuando ella lo requiera. Lo que ocurre es que la DGI no hará mucho con tantos estudios porque además no tiene ni referencias de información, de estadísticas, a diferencia de la aduana, que para precios de transferencia la aduana cuenta con más información, pero en cambio la DGI no. Entonces, ¿qué haría la DGI con un estudio donde le dice a un CPA, vean, están bien, es razonable el rango dentro del cual comparamos los precios de este servicio o de estos royalties? ¿Y cómo lo va a comparar la DGI? No tiene cómo. La DGI necesita también para que funcione el reglamento desde el punto de vista de la verificación, que se entrenen auditores y que cuente con una base de datos para que pueda hacer valoraciones comparativas con las que se hacen en los estudios de precios y transferencia. En ese aspecto, México es uno de los países más adelantados, porque cuenta con esos instrumentos y encuentra bastantes ajustes. Han encontrado empresas, pues, ajustes de evasión, pues, de defraudación fiscal cuantiosa. Pero Nicaragua, como tampoco lo cuenta, Panamá sí cuenta con más información, pero el resto de países centroamericanos no contamos con una base de datos suficiente como para hacer auditorías de precios de transferencia, aparte de que no hay auditores entrenados. Cuando la ley de concertación tributaria entró en vigencia, sí, el director de ese tiempo, creo que era Walter Porras, sí, envió un grupo de auditores a México, pero regresaron tal como se fueron. Fueron a ver las conferencias, fueron a ver eso, pero sin hacer prácticas de precio de transferencia porque no se hacen como la auditoría de estado financiero en el sentido de que el cliente debe tener la información que respalda los registros de contabilidad. En cambio, si la DG hace una fiscalización, una auditoría de precios de transferencia, no es con la documentación que tiene la empresa de respaldo de las declaraciones únicamente. ¿Con qué la va a comparar? ¿Con qué va a comparar el costo de venta de las mercancías que le compra la casa matriz, si son más caras o son más baratas? Eso lo puede hacer la aduana, pero la DGI no. Entonces la DGI debe de ser financiada en el aspecto de que cuente con una base de datos, con contadores públicos sobre todo, pues capacitados que hagan las evaluaciones, las auditorías de precios de transferencia. Esas son limitaciones bien críticas. Sí, solo quería, con respecto a la consulta de Denis Javier Gutiérrez Bendaña, pariente, el pariente, sí. ¿verdad? Bendaña. Sí. Ahí lo que tal vez aclararle de que ya dijimos que la ley establece el qué, no el cómo. Claro, sí. Y el cómo es el que estamos viendo, claro. Una propuesta de reglamento. En la diapositiva anterior lo que decimos son los fundamentos de los precios de transferencia en la ley de concertación tributaria, específicamente capítulo 5 del título 1. Artículo 93. ¿Verdad? Artículo, y la base legal es artículo específicamente de la obligación formal de entregar información, documentación y análisis. Eso está consignado en la ley del artículo 103 al 105. Así es. Eso ya está en la ley. Lo que no está dicho es eso cómo se traduce.
En el reglamento, la propuesta es que eso se convierte en el estudio técnico de precio de transferencia. ¿Verdad? Ok, dale, ponle. Entre otras, porque hay otro tipo de información, de archivos, que hay que suministrarle a la administración tributaria fuera, por ejemplo, las declaraciones, fuera de los estudios técnicos de precios de transferencia. En la ley están dichas las obligaciones, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y están algunas facultades de la Dirección General de Ingresos en materia de precios de transferencia, pero hay que implementar el procedimiento y una serie de informaciones y requisitos para que la DGI pueda verificar adecuadamente y el contribuyente pueda cumplir también adecuadamente con las obligaciones que están en la ley. Otro, no hay. No, Bueno, ahí estamos. digamos. Ahí estamos ya. Bueno, también nosotros hicimos una aproximación conceptual a las razones por las que deben de reglamentarse los precios de transferencia en Nicaragua, ¿no? Y aquí dijimos que las normas legislativas en materia de precios de transferencia deben ser desarrolladas. Y esto es así porque, en primer lugar, las leyes jurídicas, hay leyes físicas, hay leyes morales, hay leyes de diferentes, estamos hablando de las leyes del derecho. Las leyes jurídicas no son suficientes, ni son perfectas, tienen limitaciones y además no pueden ser casísticas, no pueden prever todos los casos que puedan suceder en la realidad. Por lo tanto, los reglamentos vienen a ser un soporte que desarrolla las normas de la ley para que ésta se pueda cumplir adecuadamente. Generalmente, las leyes existen tres tipos de normas en derecho, desde el punto de vista de la obligación: leyes que obligan, leyes que permiten y leyes que prohíben. Esta ley de concertación tributaria es una ley de obligación, no es una ley permisiva ni prohibitiva, sino obligatoria. Pero ¿qué pasa? La obligación la tiene que desarrollar el reglamento en cuanto a cómo se va a cumplir, en cuanto a información, en cuanto a conceptos, por ejemplo, que no están en la ley, como el estudio técnico de los precios de transferencia. El umbral. Sí, el umbral tampoco está. No están explicados suficientemente los 5 métodos que aprobó y recomienda la OCDE. Y la misma ley. Sí, y la misma ley, exactamente. Después, la segunda razón es porque si el contribuyente tiene los instrumentos reglamentarios necesarios para cumplir los precios de transferencia, se ahorra o se evita sanciones administrativas. Pero tanto la administración tributaria como el contribuyente deben estar en la aplicación de los precios de transferencia y verificación basando en los procedimientos y en las normas reglamentarias para cumplir adecuadamente. La tercera razón que pusimos, ¿verdad? Y es que la administración tributaria pudiera ejercer mejor su control y además de paso aumentar su recaudación. Porque en el procedimiento de precios de transferencia, la OCDE ha hecho una clasificación de ajustes. Por ejemplo, dice ajustes primarios. Los ajustes primarios son los que lo que formula la administración tributaria. Hay ajustes secundarios y hay ajustes antes de presentar los estudios de precios de transferencia, que lo hace la propia empresa voluntariamente y se evita multa. Le dice a la DGI, bueno, en la conciliación de la declaración, que le llaman fiscal. Entonces, ahí la empresa puede rectificar incluso la declaración. Voy a rectificar mi declaración porque, de acuerdo con un estudio que estamos haciendo, vimos que los precios no son congruentes con el principio de la libre o plena competencia. Y entonces se pueden hacer ese tipo de ajustes. Hay ajustes correlativos. Esos ajustes correlativos son los que corrigen la utilidad tanto de una de las partes vinculantes como de la otra. Y es bastante, la literatura es bien extensa, que hace 651 páginas, hay que leerlas, volverlas a leer, releerlas
volverlas a leer siempre porque son conceptos muy técnicos. Y por último, ahí habíamos consignado que, que todo eso nos lleva de forma concluyente al cumplimiento y verificación. Esas razones nos llevan al cumplimiento en tiempo, en cuantía, forma de la obligación del contribuyente y a la verificación también oportuna y adecuada o técnica que pueda realizar la Dirección General de Ingresos en materia de precios de transferencia. Ahí están consignadas las razones que justifican reglamentar los precios de transferencia. Bueno, aquí estamos poniendo también una serie de cuadros que se refieren a las obligaciones de documentación de los precios de transferencia. Y el principal es el estudio técnico de transferencia. En Nicaragua se está cumpliendo. Las empresas contratan a despachos internacionales, porque son los que cuentan con la base de datos. Ellos son miembros de determinadas empresas o despachos que a su vez se dedican a recompilar toda la información sobre precios internacionales. Son despachos especializados y ellos consiguen con sus despachos eso de la información para hacer las comparaciones. Ahora, el contenido del estudio de precios de transferencia varía un poco según el estilo de los despachos que los modelos que han adoptado, pero por lo general se ciñen a la propuesta de estudios que plantea la OCDE. Pero por su parte, a nivel de América Latina, se ha propuesto también un contenido que ahí lo vamos a juntar en el estudio de la... También a nivel de América Latina, que se ha formulado de cuál es el contenido, pero mientras tanto los despachos se van con sus modelos que ellos han formulado y enfocándolo a las normas de cada país porque varían. Y ese es uno de los problemas de los precios de transferencia. Por ejemplo, las sanciones no son las mismas en cada país. Entonces eso distorsiona la tributación y también las relaciones comerciales y económicas entre los países. Si, por ejemplo, en Nicaragua, por no cumplir con la información, hay una multa del 25% y en Panamá hay una multa del 100%, esas incongruencias no favorecen ni a los fiscos de cada país ni tampoco a los contribuyentes. Entonces, en el futuro se debe tender como en Europa. Por ejemplo, todos los países, los 27, 28, no recuerdo cuántos hay ahora, que son miembros de la Unión Europea, en materia de precios de transferencia tienen armonización. Y así deberá de ser, al menos en Centroamérica, empezar con que en Centroamérica se revise la legislación. ¿Eso da respuesta a aquella pregunta? Ah, sí, sí, sí. Así es. Sí, está bien. Sí, tiene que haber a nivel centroamericano en el futuro una armonización para que la información comparativa sea consistente. Imagínense, por ejemplo, uno de los métodos más complicados es el último, el quinto. ¿Cuál es el último? Es la distribución de los beneficios entre la casa matriz o las empresas que formen la casa matriz, porque pueden ser varias empresas que dominen a otras de otro país. Los criterios contables que pueden tener las empresas a lo mejor son sesgados a favorecer más a las empresas dominantes. Y entonces ese es uno de los problemas. Y supongamos que alguien acá, un despacho, escogió otro método parecido, pero no es el mismo. Entonces los resultados, la cuantía de los resultados van a ser incongruentes, van a distorsionar la realidad si no armonizan el método adecuado, el método. Es uno de los problemas sobre los precios de transferencia. Hasta el momento, la Dirección General de Ingresos no ha
pedido los precios de transferencia por las limitaciones que tiene de que, qué va a hacer con un informe de 50, de 100, 120 páginas o más. Solo van a ver números, y análisis económico, que hay que hacer un análisis económico del país, hay que hacer estudios de funcionabilidad, las operaciones, el proceso productivo y todo, que son parte del contenido de los estudios de precios de transferencia. No podría hacer nada, pero por lo menos puede sancionar al que no cumpla con la obligación de contar con un estudio, y hasta 4 años, porque el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias son 4 años. Entonces, los contribuyentes deben de conservar por lo menos 4 años todos sus estudios, por si acaso alguna vez lo requiere la ley, aunque sea para verlo y echarle una ojeada. Sí, también. Sí, exactamente, también, porque sirven también de defensa, son medios de defensa, porque la ley pudiera, en una auditoría que practique, decirle, mira, hombre, este costo de venta yo creo que lo alteraste, te voy a reconocer el 70% del costo de venta, pero el que tiene el estudio de precios de transferencia y los auditores independientes que valoraron ese costo de venta y lo consideraron adecuado dentro de los rangos que se permite, porque no son cifras absolutas, entonces es un medio de defensa que técnicamente tiene más validez. Pero yo Sí. quiero hacer todo relacionado con el tema legal. Perfúmenes, perfúmenes, Exportaciones de perfúmenes. Sí, sí. entonces viene y dice Paco y entonces el tratamiento del original, del no original, lógicamente es papá, Así es, porque el original, así es. pero el original y el papá y Claro, un royalty más alto. entonces, a la hora de hacer la redacción, la DGI se va con esta comparativa de precios. Entonces, va a haber dependiente que aprobaban de una empresa, es decir, no conoce ni conocerá. No tiene la información. Yo puedo poner, yo como dotado de la empresa original, yo mantengo mi precio sustentado en que en el formulario de factura de mi proveedor, en el pago que le hice, la transferencia que le hice, sustento mi operación. Pero el otro también la tiene sustentada. Los dos son Paco Rabanne o hace la DGI. Es decir, Sí, es complejo. Por ejemplo, eso se miraba en ciertas marcas de relojes. A ver, Gersh Molina era una de las famosas casas que Bulova, por ejemplo, y el otro reloj. Había un reloj que todavía es más caro que el Bulova, el Rolex, pero en el mercado andaban circulando los Rolex, que eran una copia de los Rolex. ¿Y qué pasa si un auditor de la DGI ve, estos son impuestos? Sí, y entonces, mira, en una empresa, en otra empresa, estos mismos relojes valen 20 veces menos. Entonces te voy a hacer un ajuste porque estás pagando para transferir utilidades simuladas de importaciones y le hace un ajuste. Cuando el Rolex es el reloj caro y el Rolex es el barato. Sí, pueden haber esas confusiones y la DGI me parece bien que no se atreva todavía. Sí, para eso es el estudio donde está todo eso y que no haga auditorías de precios de transferencia porque no cuenta con una base de datos. Pero quiero que pase cuando tener poco y Sí, sí. simplemente por criterio. Entonces, lo que hacemos nosotros es todas las exportaciones
certificada del exterior. Acá Claro, una garantía para... tiene certificada del Claro. exterior con su factura, precio de factor y de la aduana, no, a la misma marca original, ha tratado de hacer Sí, dudas de valor. una de valor, Sí. una complementaria. Sí, Entonces nosotros, a través del distribuidor, recordemos que Nicaragua sí, así es. es decir, está libre. Toyota puede traer quien quiera. El que pueda, el que pueda. El que pueda, puede traer. Sí, Entonces, nosotros lo que hacemos para el programa de salud es frente a la empresa para que pueda certificar ese punto. y para no reconocerlo, tendría que presentar pruebas en contrario. Sí, Claro, no podría, no podría. ya ves por qué. Claro. Cuando mi costo es más alto, Claro, claro, puede ser así es. los orígenes, el origen de mi mismo origen, Así es. es de originario. Ah, bueno, sobre eso que está comentando también nos viene a la cabeza un comentario en cuanto a los precios de transferencia, que entre las aduanas, administraciones aduaneras y las administraciones tributarias de impuestos internos hay un choque. ¿Cuál es el choque? Uno, a las administraciones tributarias internas, como la DGI, les interesa que los precios de transferencia del exterior sean más bajos, para que salgan menos utilidades del exterior. En cambio, a las aduanas, al contrario. Dos, les interesa que los precios de transferencia del exterior sean más elevados para recaudar más. ¿Sí? Pero eso no ocurre en Europa, donde está armonizado todo porque las aduanas son instituciones de estadística y hay libre mercado. ¿Eh? Pero en estos países en que no hay armonización aduanera todavía plena, no hay una integración económica. Hace algunos años, Sí. hace algunos años, Sí, sí. qué interesante. Hace algunos años, para que la parte que tampoco quiera, fíjense, aduana, aduana de cable, o Pero si no venía con esa... si no venía con ese, nos permitía los valores. Hoy en día ya no existe eso. Yo era un paracaídas para Claro, bien, claro, el certificado de claro. Ya no es posible. que daba el ok, validaba, Sí, realmente será un poco. interesante, pero ahora es imposible. Ahora ya ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues pasemos eso pues entonces, porque ya, ya no nos da tiempo, de reporte ni nada de eso, veamos otras cosas. Bueno, en estas láminas, también estamos insertando, pero no vale la pena pasar lectura, pues, ¿cuáles serían los temas del reglamento de precios de transferencia? Ahora bien, alguien no ha preguntado, nadie, no ha preguntado nadie. ¿Y cómo ustedes han determinado qué es el contenido de los precios de transferencia? Precisamente por la armonización. ¿Y cuál es la armonización? Buscamos reglamentos que que tienen contenido bastante similar. Por ejemplo, en Sudamérica, que está más desarrollado el tema de los precios de transferencia. Chile, Perú, ¿y cuál fue otro país que tomamos? Chile, Perú y otro país sudamericano, que son normas bastante armónicas y que tienen un contenido parecido, excepto en el régimen sancionatorio. Ahí hay un problema serio porque deben de armonizarse las normas sancionatorias para que no salgan perjudicados los contribuyentes de un país y beneficiados los de otro, porque si a uno le ponen menos multa, no te preocupes, al que le ponen más multa lo perjudica. Y también por los métodos
como dijo la OCDE en la sección 4.8 que lo leímos, ¿verdad? Que es el capítulo, el numeral 8 del capítulo cuarto de las directrices de la OCDE, que no es una ciencia exacta y que puede haber errores, ¿verdad? En que no existe un sistema único de precios de transferencia, son criterios razonables para aproximarse al mejor método. ¿Eh? Eso que se tenga presente, porque esos son los criterios que imperan y es buena esa declaración de la OCDE, ¿no? No es ninguna ciencia exacta, pues no es matemática, porque puede ser que un país para determinados precios de una misma actividad seleccione otro método o seleccione distintos métodos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el análisis de comparabilidad, esos son los que le llaman comparables, que son precios comparables, los plazos de vencimiento y el régimen sancionatorio, que son las últimas normas que las insertamos en los precios de transferencia. También insertamos algo que en ninguna ley de precios de transferencia figura, que son las estadísticas, los rangos a base de cuartiles y percentiles, porque esas son medidas centrales de estadística, porque son unos rangos dentro de los cuales se miden los precios, se comparan con precios internacionales. Esto, esto fue una comparación, vamos a ver, él hizo el cálculo. Dice que en Nicaragua estamos al 40% en cuanto a precios de transferencia, en cuanto a normas, porque faltan las regulaciones reglamentarias. En El Salvador están al 80%, a pesar de que en El Salvador no pudimos establecer que tengan un reglamento, pero sí tienen un montón de normas administrativas, bastantes normas administrativas. Guatemala tiene las dos cosas, tiene la ley y el reglamento. Costa Rica igual, incluso Costa Rica hasta tiene jurisprudencia. Costa Rica tiene jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por casos de transferencia. ¿Por qué? Porque en Costa Rica implementaron los precios de transferencia sin ley, a base de disposiciones administrativas. Entonces los contribuyentes empezaron digamos, a reclamar, ampararse que era ilegal, porque no estaban basados en ninguna ley. Y entonces ha habido jurisprudencia. En El Salvador igualmente hay bastante jurisprudencia, pero administrativa, no judicial, no jurisdiccional de la Corte Suprema, sino del tribunal que aquí le llamamos TATA en El Salvador. Entonces han habido reclamos, por ejemplo, sobre todo en materia aduanera, que la aduana me pone mayor precio porque quiere recaudar más. Y entonces existe una gran base de casos administrativos que están resueltos. Nicaragua no tiene ningún caso porque no ha sido objeto de revisiones, más que en los auditores aduaneros por dudas de valor, ¿verdad? O por omisiones de productos, etc. Panamá está completa también porque tiene ley y reglamento. Y Honduras también tiene sus leyes y sus reglamentos. Hicimos esa estadística estimada para destacar que Nicaragua está a un 40% en materia normativa de precios de transferencia. Y aquí, ahí está detallado. Yo no sé si eso... Para los estudiosos ahí. Así, para los estudiosos. Ahí está el detalle de cuáles son las normas legales y reglamentarias de todos los países centroamericanos. Ahí las detallamos. Y por supuesto, nosotros señalamos la fuente de la información. Pasemos. Beneficios, miren, hace, ¿cuánto es? 1776 para acá, ¿cuántos años? 1776. Ah, bueno, en ese año, un economista inglés, el padre de la economía, Adam Smith, en un libro que se llama La riqueza de las naciones, en un capítulo, le dedico un capítulo completo a la tributación, y él fue el primer tributarista que introdujo los 4 grandes principios de la tributación.
Y uno de los principios era, bueno, era el principio de comodidad, de proporcionalidad, de justicia y de certeza. Principio de certeza. El contribuyente, decía Smith, debe tener certeza de lo que va a pagar y por qué. Y entonces esa certeza no la da la ley por sí sola, la tiene que dar el reglamento. Y aun si el reglamento tuviera omisiones que requieren aclararse, están las disposiciones administrativas. Una vez que tengamos reglamento de precios de transferencia, la DGI podrá emitir, ¿cómo es? Ah, técnicas, ¿cómo se llama? Circulares técnicas. Circulares técnicas, sí, las circulares técnicas para aclarar aspectos reglamentarios de los precios de transferencia. Ese es el principio de certeza que lo introdujo Adam Smith hace, ¿cuánto tiempo? 300 años. La defensa, por supuesto, que teniendo certeza a qué normas atenerse el contribuyente, va a tener capacidad de defender sus puntos de vista. Entonces es la defensa. Y por último, reducción de la discrecionalidad de las autoridades fiscales. Es decir, para no darle lugar a que las autoridades digan, es que yo considero que no es así, considero que es así. Entonces el contribuyente le va a decir, usted no puede considerar ni que es así ni que es así, sino tal como lo dice el reglamento. Ah, entonces esos son beneficios de los precios de transferencia o del reglamento propiamente, más la ley, para el contribuyente obligado a presentar estudios de precios de transferencia. Ahora para la DGI, herramientas técnicas de fiscalización, claro, pero hay que dotarla con eso, no las tiene, pero hay que suministrárselas. El gobierno tiene que darle esas herramientas a la DGI. Aumenta la recaudación porque el contribuyente que lo encuentre movido y que está alterando los precios y que no está declarando las diferencias de sus precios particulares con los precios de libre competencia, entonces le va a hacer ajuste y va a recaudar más. Y además le crea el riesgo, porque puede ser que pague más y al pagar más voluntariamente, teniendo el riesgo, aumenta la recaudación de todas maneras, no solo vía fiscalización. Entonces, sí, la otra es esa convergencia que haya entre los precios de transferencia en el ámbito internacional, porque eso contribuye a disminuir la erosión de la base tributaria del impuesto a la ganancia, que es el IR en Nicaragua. En otros países como Argentina se le denomina impuesto a la ganancia, al IR empresarial. Entonces, ahí están los beneficios de cada quien, de quien debe cumplir y de quien está facultado para verificar los precios de transferencia. El de las dos partes, es decir, no solo es para una, para que no nos digan, ve, ustedes están parcializados con la DGI o ustedes están parcializados con el contribuyente. No, eso es algo objetivo. Y aquí también para los estudiosos les presentamos el contenido del reglamento que estamos proponiendo, es decir, qué es el contenido en cada artículo. Y ahí están, pues no lo vamos a leer por razones de tiempo. Pasémoslo. Ahí está todo, ahí está todo. Ahí están todos los artículos desarrollados técnicamente. Bueno, aquí están enunciados, ¿verdad? Pero ya los tenemos desarrollados completo, todo el reglamento. Es un documento bien amplio. ¿Dónde está? Sí, ya lo tenemos aquí, está. Sí, no, ya lo tenemos aquí. Pero hay una ruta. Sí. Pero lo que pasa lo que pasa es que lo estamos afinando para que se publique en la revista. Y ahí va a estar todo el contenido. Y las propuestas, todo, la propuesta. Y lo que pensamos, ambos, hemos llegado a la conclusión de que vale la pena que esto sea un aporte del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para el gobierno en cuanto a facilitar ese instrumento, un juicio para que lo revisen, lo mejoren y además les ofrecemos, decimos nosotros, un contingente, pues que podemos participar con alguna comisión de ellos. Exactamente.
De eso se trata. Exactamente. Por muchos años yo le insistía al colegio, ¿y por qué no le ponen contable? Porque antes todo rector de la profesión en Nicaragua, no señor, ¿cuál? Profesión contable, ahora sí lo dice, con propiedad. Es como decir los comparables. ¿Cuál es comparable? ¿Ah? ¿Cuál es comparable? Los precios comparables. Entonces, de eso se trata esta actividad sobre precios, sobre reglamentación de precios de transferencia. Es importante dos Por supuesto. Sí, reglamentado, pero sí, una luz, una puerta, claro. para Que no te le- que no te le- Sí, no estábamos Ahora sí, ¿verdad? Ahora Ahora sí, ahora sí. Decía yo que esto indudablemente nos va a servir a todos los colegas, ¿verdad? Y no solo tributaristas, todos, me refiero a todos los contadores públicos, miembros colegiados y no colegiados, para que se nos abra una puerta, como una luz que nos va a iluminar para darle un tratamiento especial a los precios de transferencia. Como les decía yo al comienzo, nosotros por cuestiones de despacho hacemos un anexo integral a los estados financieros sobre la parte relacionada, sin que esté reglamentado. Lo hemos hecho siempre como parte integral de los estados financieros. ¿Por qué? Previniendo cualquier situación. ¿Basado en qué? En los articulados de la ley y posibles situaciones reglamentadas. ¿Verdad? Entonces, nuestro criterio también, ¿verdad? Criterio nuestro también. Hemos hecho un trabajo para cada uno de los, que son pocos, pues son 2 clientes los que tenemos que tienen parte relacionada. Pero adicionalmente hay que tener presente la NIIF 23, porque la NIIF 23 obliga a que, por ejemplo, si hacen una revisión preliminar antes de hacer un estudio y encuentran, ¿ve? Estos precios están, hay que ajustarlos, hay que pagarle a la DGI un complemento de impuestos sobre la renta. Obliga a registrar contingencias y posibles obligaciones La norma, tributarias. sí, Bien. la norma nos lo dice claramente, ¿verdad? Cuando estamos bajo NIPYME Sí, y la auditoría también, la norma lo igual. dice claramente, ¿verdad? Habla de la relacionada, la parte relacionada. Hay que curarse en salud, como dicen, ¿verdad? Prevenir, no es malo. Pues entonces le invitamos a los contadores también que vayan curándose ya en salud, ¿verdad? Con su anexo, con su estudio sobre precios de transferencia. También hablábamos algo de esto, Silvio. Cuando, por ejemplo, hay parte relacionada con otro país, hablemos del Salvador, un ejemplo, ¿verdad? Con El Salvador. Los salvadoreños, la parte relacionada del Salvador, tiene su estudio porque ya está bastante avanzado, un 80%, hablábamos aquí, ¿no? El Salvador, en cuanto a la reglamentación de la parte relacionada, tiene su estudio propio y su criterio propio, ¿verdad? Pero en Nicaragua tendrá su reglamentación y tal vez diferencias con El Salvador. Entonces, no podemos aplicar nosotros empresas que tienen como matriz, ¿verdad? Y solicitan la información para consolidarla en el exterior. Nosotros, como quien dice, cada pájaro a su casita, ¿verdad? Porque cumplimos con la regulación nuestra y ellos cumplen con su regulación independientemente de la parte relacionada que tengamos. Ellos cumplen con su legislación y nosotros con la nuestra. Porque El Salvador está reglamentado en un 80%, pues los avances que tiene. Nicaragua estamos en un 40%, es decir, estamos lejos. Entonces, basado en no nos podemos basar en lo que dice El Salvador, tal vez como una parte referente, pues, no más. Pero hay diferencias, ¿sí? Claro. Ese es el punto. Claro, extraordinario. Me gusta mucho esto de este estudio que han hecho ustedes, esta preparación de este material que... Perdón, un último punto que se nos quedaba porque también lo tomamos en cuenta y es que la OCDE en sus directrices se refiere a la vinculación entre empresas de las compañías multinacionales y de las subsidiarias o de proveedores de grandes empresas para empresas de otros países.
Sin embargo, hay países donde la vinculación es interna también, empresas que controlan a otras dentro del país. Y hay una duda que vimos la vez pasada, si la vinculación cubría las empresas propias de Nicaragua, por ejemplo, el grupo Pelas, si las empresas del grupo Pelas que dominan a otras subsidiarias están sujetas a precios de transferencia. Por lo general no, pero hay normas, aparentemente aquí sí, aparentemente. Sí. Bueno, tal vez aquí aclarar, en el caso de Panamá y Guatemala, son los proyectos reales son exclusivamente parte relacionada internacional con local, ¿verdad? Sí, así es. Y obviamente de los regímenes especiales como la zona franca. Así es. Pero en el caso de Nicaragua yo he mantenido Y sostengo todavía y ahora con más fuerza desde 2013 de que en Nicaragua aplica también a lo local, ¿verdad? Y cada vez hay gente que se suma a ese criterio que yo tengo, que también aplica a las partes relacionadas locales en Nicaragua, ¿verdad? Y eso, desde mi punto de vista, debería dilucidarse, ¿verdad? Como efectivamente debería aclararse que eso funciona así. Si es estrictamente internacional o Venezuela, me parece que también aplica en la parte filosófica o digamos, el interés del legislador es que me parece a mí que de las empresas nacionales. Yo digo algo que hablamos de impuestos, pero también hay otro trasfondo, ustedes lo conocen muy bien, que y Benjamín ahí tiene razón, aunque sean empresas internas, la divulgación de de las transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros por efectos de los socios, cuando por la toma de decisiones de los gerentes, porque están vinculados, ¿no? Los mismos socios a la hora de hacer transacciones, la revelación en los estados financieros para que todos los socios estén enterados de las transacciones entre los socios o ellos mismos, porque puede haber que una descapitalización, puede ser que estén dándole más a un socio que a otro y hay una situación irregular ahí en la distribución de utilidades. Y eso es posible porque la ley, cuando habla de las partes relacionadas, está hablando de las empresas del país. Claro. Así Yo es. sostengo lo mismo que dice Sí, Benjamín. sí que así es. Interno también. Interno también, sí. Aunque la OCDE lo que recomienda es que sea a nivel internacional. Y yo a nivel, como persona, le recomiendo a todos los colegas que, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que desde ya estemos divulgando en los estados financieros esas transacciones entre partes relacionadas. Es obligación, principio de revelación suficiente. Sí. Claro. Entonces, y curarnos en salud. ¿Seguro? Bueno, jóvenes, gracias, jóvenes del recuerdo. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay más? ¿Hay preguntas ahí? Bueno, vamos a ver, pues. ¿Pregunta? No hay. No hay, ¿verdad? No. Una consulta dice, ¿por qué el segundo expositor dijo que los PCGA estaban vigentes donde hemos considerado de acuerdo a otros criterios que están derogados? Bueno, yo no sé si ustedes le responden, pues, pero están derogados por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, ¿no? Pero eso no está prohibido en Nicaragua tampoco. No, tampoco. Puede ser. Tampoco. Los PCGA, las normas, o norma fiscal, o norma legalmente, pues el Estado no prohíbe ninguna norma. Es que no son normas jurídicas, son normas técnicas. Entonces, aquí se lleva contabilidad, PCA, fiscal, normas propias, siempre y cuando al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Parte sin novedad. Así es, así es. Ese es el asunto, pues, ¿verdad? Esa la contestó. Sí, esa está. Sí, ya está. ¿Qué más hay? Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. ¿Alguna otra persona que quiera O cae para siempre. Ya estamos en la recta final, agradeciéndole a todos ustedes, ¿verdad?, que han estado conectados con este tema importante. Hoy ha sido un día muy movido, fuerte, interesante, y con este cierre espectacular de Silvio y de Benjamín, que sin lugar a dudas nos abre un poco más la puerta, ¿verdad?, la visión, un poquito más, sacamos un poquito más la cabeza, abrimos más los ojos, ¿verdad?, para defendernos o hacer mejor las cosas. Perdón. Muy bien. Nos despedimos. Despídanse. Muchas gracias.
Muchas Muchas gracias. a todos. Gracias. Gracias.